los presentes. Gracias por la oportunidad y es una manera también de conectarme nuevamente con mi país. Eh, Iniciamos la charla, pues como lo mencionaba la profesora, relaciones en el conocimiento especializado de una profesora de matemáticas en la enseñanza de las simetrías. En este contexto y precisamente, permítanme, presento. La UNESCO en el 2019 manifestaba o manifiesta que el profesor es un ente clave en la formación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizajes y también influye e incide en su calidad educativa. Es por eso que Rojas en el 2014 manifiesta que el profesor de matemáticas es un actor importante quien planifica y dirige la acción en el aula y que en el aula coloca con cierta lógica una diversidad de conocimientos en el desarrollo de su tarea profesional, pero también luego con varios estudios que se realizaron y con varios modelos que se estructuraron o se han desarrollado, no solo en el aula, sino también en el proceso antes y después de la clase como tal. Es por eso que varios autores, incluido Carrillo y sus colaboradores en el 2013, desarrollaron el modelo de conocimiento especializado del profesor de matemáticas, MTSK por sus siglas en inglés, con el objetivo de analizar y profundizar ese conocimiento o esa diversidad de conocimiento que manifiesta o que moviliza el profesor de matemáticas antes, durante y después de la opción en el aula. Precisamente Advíncula y sus colaboradores también en el 2021 manifestaron que este modelo lo que permite es no solo en el proceso de la preparación de la clase, durante la clase y luego de la clase, sino también dentro de esas discusiones que se dan entre los pares y que colocaron en juego o que se está enfocando mucho a través de la lente de este modelo el análisis del conocimiento del profesor en el nivel de secundaria, aunque se ha manifestado en todos los niveles, tanto en la educación infantil, educación básica, secundaria y nivel superior. Asimismo, este modelo de conocimiento está conformado o está estructurado por dominios, subdominios y categorías que incluye el modelo como tal, que las vamos a definir o las vamos a explicar un poco más adelante. A partir de estos subdominios o de estas categorías, se han desarrollado unas investigaciones que van en torno a cómo se relacionan ellas. Es por eso que nuestra investigación está enfocada precisamente en una docente de educación secundaria de matemáticas alrededor del tema de la enseñanza de las simetrías y cómo su conocimiento se interrelaciona a través del análisis o del foco del modelo MTSK. Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación es qué relaciones existen en el conocimiento especializado movilizado por una profesora de matemáticas en la enseñanza de las simetrías. Y para alcanzar respuesta a esta pregunta, nos planteamos como objetivo caracterizar las relaciones del conocimiento especializado movilizado por una profesora de matemáticas, precisamente pues en la enseñanza de las simetrías. Como antecedentes a nuestra investigación, nos focalizamos en esas investigaciones que están en el nivel secundario a través de la lente del MTSK y con distintos contenidos matemáticos. En primer lugar tenemos a Zacarian y Ribeiro 2016 quienes caracterizaron el conocimiento de una docente de matemáticas en la enseñanza de los números racionales y en este estudio se ejemplificaron o se caracterizaron esas relaciones que se dieron entre los distintos subdominios que conforman el modelo. Asimismo, Zacarian y sus colaboradores en el 2018 también presentaron una caracterización de relaciones, pero en el conocimiento didáctico que tenía o que tiene una profesora en la enseñanza de la semejanza de triángulos. Por su parte, Fuentes en el 2020 profundizó en la comprensión del conocimiento de un profesor de matemáticas en la enseñanza de la proporcionalidad y estableció unas relaciones entre ese conocimiento matemático alrededor de este tema con todos los demás subdominios o todos los demás conocimientos que coloca en marcha el profesor durante esta clase. Como marco teórico para la investigación, pues nos basamos en el modelo MTSK o conocimiento especializado del profesor de matemáticas, supuestos desarrollados por Carrillo y sus colaboradores desde el 2013 pues, hasta la fecha.
recordando que el autor en pantalla pues nos dejó todas estas ideas y ya no se encuentra físicamente entre nosotros, pero siempre va a estar en cada una de las investigaciones. Este modelo consta de dos dominios: el dominio de conocimiento matemático y el dominio didáctico del contenido. Por la parte del dominio del conocimiento matemático están tres subdominios que son el conocimiento de los temas, el KOT, el conocimiento de las estructuras de las matemáticas, KSM, y el conocimiento de las prácticas matemáticas. Estos tres subdominios, todo alrededor de ese conocimiento disciplinar de las matemáticas que manifiestan o deben tener y usar los profesores. Por su parte, el conocimiento didáctico del contenido, está el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, KMT, el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas, el KFLM, y el conocimiento de los estándares del aprendizaje de las matemáticas, que es el KMLS. Tanto el conocimiento didáctico como el conocimiento matemático y todos sus subdominios respectivamente están permeados por esas creencias que existen alrededor de las matemáticas y de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Estos distintos subdominios también están conformados por unas categorías, las cuales han permitido realizar esos estudios y caracterizar ese conocimiento de cada uno de los docentes. En nuestro caso, pues, estamos focalizados, como lo decía en el objetivo, en caracterizar las relaciones que se dan en el conocimiento de la profesora en la enseñanza de las simetrías en geometría. ¿Y qué quisimos hacer con el marco teórico? Pues más que definir los dominios y subdominios, lo que hicimos fue operacionalizar todas esas investigaciones con el modelo como tal. Entonces a cada una de las categorías le vinculamos, le relacionamos esas investigaciones que ya están como antecedentes, tanto en las dificultades, por ejemplo, para el aprendizaje que tienen los estudiantes alrededor de la simetría, o la enseñanza o aquellas estrategias que implementan los profesores al momento de enseñar la simetría, o los estándares básicos de competencias en matemáticas para los estudiantes que son brindados por el Ministerio de Educación Nacional pues, en Colombia. Como parte del método de nuestra investigación estamos dentro de un paradigma interpretativo, el cual el modelo como tal no tiene la finalidad de evaluar el conocimiento que presenta el profesor, si es un conocimiento amplio o por el contrario tiene poco conocimiento hacia un tema en específico, sino simplemente analizar ese conocimiento y caracterizarlo como tal, desde un enfoque de corte cualitativo con un diseño de estudio de caso instrumental, en donde el eje central no es el caso en sí mismo, sino que el caso es un instrumento para profundizar aún más en un tema más allá del caso propiamente. En este caso, pues es el conocimiento del profesor. Informantes, pues tenemos, como lo decía anteriormente, una profesora de matemáticas en el nivel de secundaria. Para recoger nuestra información, optamos por una entrevista semiestructurada que se dio después que proporcionamos una planeación de clase que usamos como instrumento. ¿Por qué una planeación de clase? Porque desde Flores, Escudero y Aguilar 2013 establecen unos escenarios como posibles oportunidades para analizar y comprender el conocimiento del profesor de matemáticas. Y dentro de esos escenarios, aparte del aula de clase o aparte de talleres o aparte de la discusión entre pares, pues se encuentra la planeación de clases, que es como el momento antes como tal. ¿Cómo fue ese procedimiento para recoger la información? Pues se le pidió a la profesora que realizara una planeación de clase alrededor del tema de simetrías. El formato de la planeación de clase lo proporcionamos nosotros, pero no era una camisa de fuerza ese formato para la profesora. Ella podía hacer modificaciones, sea eliminando o agregando aspectos que considerara pertinentes, o por el contrario, si se veía más cómoda utilizando el formato de planeación de la institución donde labora la docente como tal. Todo con el fin de que la profesora no se delimitara en plasmar en la planeación todos aquellos conocimientos o la forma en cómo ella realiza tal diseño. Una vez recibida esta planeación, se revisó y se realizó la entrevista semiestructurada para indagar un poco más acerca de los aspectos que nos había brindado la planeación como tal. La información se analizó teniendo en cuenta tanto los subdominios como las categorías del modelo,
pero también se construyeron unos descriptores para cada categoría, lo que nos permite como manifestar sí, manifestar si la profesora que mantiene o muestra o evidencia o moviliza conocimiento especializado de matemáticas. Teniendo en cuenta una triada, que es la evidencia, indicio y oportunidad que nos establece Escudero y sus colaboradores en el 2016. Evidencias se toma como estos elementos que nos permiten a nosotros decir que el profesor tiene conocimiento o no acerca de un contenido matemático. El indicio es una sospecha que necesita tener más información recolectada para convertirse en evidencia, y la oportunidad pues es una situación o un escenario o un momento que nos brinda el profesor dentro de ese espacio en donde nosotros lo estamos analizando su conocimiento. Dentro de los resultados tenemos en primer momento esta parte de la planeación en donde la profesora incluyó una línea de tiempo, por decirlo así, o un desarrollo histórico de lo que es la simetría y de su conceptualización como tal. A partir de esta oportunidad que nos brindó la planeación, lo que hicimos fue profundizar en la entrevista semiestructurada sobre este aspecto y le preguntamos lo siguiente. En el momento del inicio de la clase, usted incluyó una cronología de una parte histórica de la simetría y llamó la atención. ¿Cuál es la intención de la historia en el inicio de la clase? La profesora respondió: la razón por la que yo puse esto de la historia es porque yo trabajo con la línea de la historia de las matemáticas. Para mí es importante que a los estudiantes se les mencione esta parte de la historia cuando va a iniciar la clase o vamos a empezar un tema. En este caso, a desarrollar el tema de la simetría, porque creo que es importante que ellos identifiquen que esto no es algo que surgió de la nada, no es un concepto que se desarrolló de la nada, sino que fue algo que diferentes matemáticos empezaron a analizar, a observar y que tiene todo un recorrido. Asimismo, también manifestó seguidamente que también hay construcciones que realizaron los antepasados o las antiguas civilizaciones y tuvieron en cuenta la simetría, y todo eso ha ayudado a que podamos ver en la actualidad en nuestro entorno esa geometría, esa simetría tan simple como en una casa, y manifestaba ella que ver una casa por fuera, allí vamos a encontrarlo, de hecho una baldosa, o también se puede ver en la mesa donde trabajaban sus estudiantes. A partir de este fragmento, junto con la información que nos brindó la planeación de clase, se pudo evidenciar y profundizar el conocimiento de la profesora sobre las estrategias de enseñanza, que es parte del conocimiento de las enseñanzas de las matemáticas. Y asimismo movilizó también el conocimiento de las aplicaciones en donde ha tenido lugar la simetría, parte de la categoría de fenomenología y aplicaciones del conocimiento de los temas. En la siguiente tabla vemos esa relación, vemos que el fragmento viene como en una secuencia, así tal cual como la profesora iba diciendo su relato a partir de las preguntas que le proporcionamos, y a partir de la estrategia o de esa técnica, de esa manera de ella implementar la historia de las matemáticas, ya dio lugar a esa fenomenología o aplicaciones que tiene lugar la simetría. Entonces, como descriptores a estos dos aspectos tenemos que conoce estrategias de enseñanza a través de situaciones y explicaciones para representar las simetrías, y por el lado del KOT, conoce los modelos atribuibles a las simetrías como fenómenos que pueden servir para generar el conocimiento matemático y en particular a la creación de este concepto. Como un segundo ejemplo, tenemos otro aporte que también nos dio la planeación, en donde hay dos actividades que ella coloca ya en el momento del desarrollo de la clase, y en ese momento, a partir de estas dos situaciones que se están viendo, se le preguntó lo siguiente. En el momento del desarrollo están las actividades para completar las figuras, ya sea la mitad a construir o toda la figura completa. Al lado contrario o como imagen pues después del eje. Seguido están dos ítems, el 2 y el 3, que son las preguntas que se ven en pantalla, en los cuales dice que tienen que comentar entre sus compañeros y qué nombre les colocarían a esas características. Entonces le preguntamos qué características deberían tener en cuenta los estudiantes para completar cada una de esas figuras. A lo que la maestra respondió:
Lo ideal sería que tuvieran en cuenta el dibujo del primer inciso, que fue una actividad previa en la cual habían varias figuras y los estudiantes tenían que trazar ejes o líneas tanto verticales como horizontales y observar qué pasaba al momento o luego de trazar esas líneas. Entonces manifiesta ya que tenían que tener en cuenta esa actividad previa, que tuvieran en cuenta que en la actividad anterior observé cuando tenía trazada esta línea ocurría que el lado opuesto estaba similar, era el mismo que por el otro lado. Estoy hablando colocándome en el lugar del estudiante. Ocurría como que eso y entonces empezaba a contar los cuadritos, por eso hablaba de utilizar la regla para desplazar. ¿Dónde debo ubicar los puntos para que me quede lo que está de un lado igual al otro? Para así formar toda la figura completa, para que haya una correspondencia con la línea, en este caso vertical, que estaba allí trazada. Asimismo manifiesta, luego se le pregunta al estudiante, este dibujo que acabas de hacer, de completar, ¿qué nombre le pondrías? Se me ocurre que podría pensar que es un espejo. No sé, estoy dando un ejemplo de una posible respuesta, manifiesta la profesora. Un espejo donde del otro lado se ve esto y dice ella que los niños tienen mucha imaginación, incluso que podrían decir que se refleja. A lo anterior, y triangulando estas dos informaciones, estos dos instrumentos que nos tenemos acá, se puede evidenciar el conocimiento que tiene la profesora sobre los posibles términos que utilizan los estudiantes al referirse a la simetría, que en este caso fueron similar o igual o mismo o reflejar. Y los procedimientos no convencionales que se pueden tener o que pueden realizar. En este caso, pues ella se refería, era al conteo de cuadritos dentro de la hoja cuadriculada que se ve en pantalla. Todo esto hace parte de las interacciones con el contenido matemático que tienen los estudiantes, perteneciendo al subdominio del conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas. Asimismo, también manifestó como conocimiento el recurso físico, que es la regla, como un recurso que incide en la mejora de la enseñanza de las matemáticas, y por eso ella recomienda de utilizar la regla quizás en mejorar ese conteo de cuadritos como lo hacían los estudiantes. Además, la estrategia de enseñanza con preguntas orientadoras, que fue lo que ella les preguntó luego de realizar la actividad, de qué nombre le colocarían a ese dibujo, en el cual permite guiar el proceso de construcción de ese concepto, perteneciente a las estrategias técnicas y tareas asociadas a los contenidos matemáticos. En esta tabla entonces vemos un resumen o vemos esos descriptores relacionados con las categorías y a su vez con los subdominios. Entonces, por un lado tenemos esas maneras de interactuar con el estudiante con el contenido matemático, en donde conoce los procedimientos no convencionales que los estudiantes utilizan para hacer simetrías, y también ese lenguaje y vocabulario común que utilizan los estudiantes para designar este mismo contenido matemático. Y por el lado del conocimiento de las enseñanzas de las matemáticas, pues conoce la incidencia de los recursos físicos en la mejora de la enseñanza de las simetrías y las limitaciones que estos podrían tener. Y por el lado de las estrategias, pues conoce esas estrategias como preguntas orientadoras para representar la simetría. Como reflexión y proyecciones a esta parte de la investigación, pues son muestra de esas relaciones que se presentan en el conocimiento del profesor de matemáticas, en donde nos evidencia o nos manifiesta o nos permite a nosotros también analizar que este conocimiento no está subdividido o fraccionado en un modo literal en subdominios, sino que por el contrario todos estos subdominios o casi todos, teniendo en cuenta las características del contexto o el escenario de análisis de este conocimiento del profesor, se pueden movilizar interrelacionados unos con otros. Y es por eso que Zakarian y Ribeiro nos manifiestan que el conocimiento del profesor es complejo y multidimensional, y que por lo tanto son necesarios también realizar más estudios que vayan en esta línea de análisis de las relaciones que se presentan dentro de los subdominios del conocimiento del profesor de matemáticas, y que esta investigación aporta a esas investigaciones que se necesitan. Y también además es una muestra que queremos dejar, o un estudio que queremos dejar como aporte teórico, donde la planeación es un escenario bastante fuerte y posible para
analizar ese conocimiento del profesor de matemáticas bajo la lente del modelo MTSK, que es nuestro referente teórico. Se proyecta como resultado de esta investigación pues la publicación de un artículo en donde se caracterice el conocimiento de la profesora, pero desde el punto de vista didáctico, teniendo en cuenta la estructura completa de su planeación y así poder dejar ese granito de arena a lo que concierne del estudio del conocimiento de los profesores de matemáticas desde el modelo MTSK. Alguna de nuestras bibliografías y es nuestra investigación hasta el momento. Muchas gracias, profesor Oscar, por esta presentación. En este momento le voy a dar paso a las preguntas, comentarios que nuestros colegas que nos acompañan en sala pues puedan tener. Entonces los invito para que por favor registren sus preguntas, comentarios y demás en el espacio de chat de la plataforma Zoom, quienes están conectados desde su equipo. Desde su computador aparece un icono de una nubecita de chat, allí lo pueden activar, o en sus celulares, en los puntitos que aparecen a un lado de la pantalla, ahí les aparece el icono del chat. Por el momento, pues saludamos a nuestros colegas que se conectaron desde Perú, desde Colombia, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Guatemala también. Bienvenidos siempre a este espacio. Profesor Oscar, mientras que nuestros colegas se animan, no sé si quiera profundizar en algún aspecto de lo que ha sido la investigación o también sobre las implicaciones que desde los resultados que ustedes han obtenido pues se pueda tener, por ejemplo, para la formación de los profesores o como contribuciones para este proceso de planificación del currículo. Sí, sí, claro. La investigación está bastante desarrollada. En realidad, desde el comienzo la idea fue tener dos fuentes de información o dos informantes, que fue un profesor mexicano y la profe colombiana. De cierta manera, no para comparar, porque pues precisamente el modelo no se trata de eso, ni de decir qué profesor manifestaba más conocimiento alrededor de la enseñanza de las simetrías, sino de ver pues también las implicaciones del contexto y de los sistemas educativos que se tienen en cada uno de estos países. Entonces, a partir de esto, tuvimos el mismo procedimiento de la recogida de la información con el profesor mexicano que con la profesora colombiana. E incluso ya la información con el profesor mexicano pues está siendo evaluada en una revista especializada en educación matemática y manifestaron similitudes en cuanto al proceso de enseñanza, sobre todo en la parte histórica. Eso me llamó mucho la atención y es lo que ha permitido todas estas investigaciones con el modelo, es precisamente en la incidencia en los planes de formación de las universidades para los estudiantes, para profesores de matemáticas. Precisamente el modelo se originó en la Universidad de Huelva y allá reestructuraron sus plan de clase en la licenciatura, teniendo en cuenta estos dominios y subdominios del modelo y las investigaciones como tal. Entonces sí tiene o sea, la mayor incidencia que tiene el modelo como tal es en la formación de profesores y en sus planes de clase. Muy bien, usted me confirma si tiene ahí acceso al chat. Tenemos un comentario de Roberto Javier. Sí, creo que estoy viendo. Sí, ya leí el comentario que nos hizo el compañero. Lo que él dice es muy cierto en la parte final, pues la parte de simetría siempre se deja, incluso hay lugares en donde no se da y la literatura pues ya lo ha manifestado, y no solo la simetría, quizás la geometría como tal dentro del sistema educativo es una de las asignaturas más o menos dadas o menos desarrolladas dentro del aula de matemáticas.
Entonces, por eso el énfasis desde mi punto de vista lo quise tomar pues en geometría, teniendo en cuenta también la anterior investigación desde la línea de la etnomatemática, que también fue enfocada en la simetría, pero más hacia el aprendizaje de los estudiantes. Entonces ahora quise analizar esa parte del conocimiento de los docentes y pues me encuentro con la misma, sea desde el punto de vista que lo veamos, estudiante o profesor, hay siempre una limitancia que no se da el tema como tal. Incluso en los libros de texto, si hacemos ese análisis, la parte de geometría y de simetría está casi al final. Entonces es muy acertada el aporte que nos da el compañero. Y desde estas dos investigaciones, primero desde el punto de vista del aprendizaje y ahora desde el conocimiento del profesor que enseña, ¿qué recomendaciones, sugerencias nos hace a los profesores en ejercicio para abordar pues, de manera más significativa, ¿sí?, este tema en clase? Bueno, desde la investigación con el programa Etnomatemática, la realicé pues teniendo en cuenta las máscaras que se utilizan en el Carnaval de Barranquilla, que es de donde yo soy allá en Colombia. Entonces hicimos toda esa investigación sobre cómo los artesanos elaboran esas máscaras y a partir de todo ese trabajo de campo que fue alrededor de un año, tomamos todos esos instrumentos no convencionales o convencionales que ellos utilizaban, cómo medían, cómo diseñaban, cómo pintaban, hasta los colores que implementaban para realizar o construir o diseñar una secuencia didáctica que fuera más interesante en el aula de clases para los estudiantes. Entonces, en realidad fue una experiencia bastante significativa para todo ese equipo investigador que hicimos parte en ese momento y creo que se puede como se puede, creo, no estoy seguro que se puede relacionar pues, teniendo en cuenta estos dos informantes en donde ellos también incluyeron como esa parte o ese aspecto histórico-cultural dentro de sus planeaciones. Entonces, tanto el programa Etnomatemática que recoge todos esos saberes culturales que se dan en cierto contexto, como en el MTSK, en donde los profesores pueden implementar, como ya lo vimos, esa parte o esos aspectos histórico-culturales en el aula. Bien, Juliet Meléndez nos hace dos preguntas. La primera, ¿por qué nos centramos en la planeación y no en la ejecución como tal? Dado que ella entiende que hay unas categorías de este modelo que no son evidentes con la planeación. Esa sería la primera pregunta. ¿Por Sí, qué bueno, la planeación? sí, teniendo en cuenta pues las condiciones en que nos encontrábamos generadas por la pandemia, en donde estábamos tanto allá en Colombia como acá en México, pues confinados en cuarentena y eso, las escuelas no tenían presencialidad, por eso nos vimos un poco obligados o ver desde qué punto tomábamos las investigaciones. Entonces nos fuimos a la planeación de clase como instrumento para recoger la información, teniendo en cuenta que ya habían teóricos que han trabajado sobre ese escenario, que es posible hacerlo, pero que no hay tantas investigaciones enfocadas solo en la planeación, sino que como lo dice Juliet, toman la planeación, pero observan la ejecución en el aula. Y la mayoría de las investigaciones con el modelo MTSK son observaciones en el aula o videos de esas clases ya ejecutadas. Entonces, un aporte que nosotros queremos hacer en donde, como lo mencionaba en la proyección, ver esa potencialidad que tienen los planes de clase, que es ese antes de la enseñanza, y que muchas veces la enseñanza, dice la literatura, no tiene los resultados que se quieren en el aula porque no tiene una buena planeación. Entonces allí es donde queremos nosotros colocar todo el foco y que decir que sí es posible, o quizás a medias, o quizás no es posible, pero hasta el momento hemos observado que sí, tener análisis del conocimiento especializado del profesor de matemáticas solo con la planeación. Okay. Y la segunda pregunta tiene relación con los subdominios que identificaron. ¿Algunos fueron más notorios que otros? Sí, bueno, teniendo en cuenta la planeación como tal, hay varios artículos que hablan también sobre eso. En la planeación se implementa o se incluyen más actividades que quizás conceptualización. La parte, y por eso la mayoría de las investigaciones en MTSK tienen
su prevalencia en la parte, en la parte del conocimiento matemático, porque es donde el profesor está representando en el tablero con varios registros el contenido que esté desarrollando en el aula. Pero en la planeación se incluyen más actividades como las que vimos en pantallas de graficar la mitad de la figura o de ver tal video como lo proponía el profesor de acá de México. Entonces, ¿eso qué nos llevó? A repensar que desde la planeación, si se analiza solo la planeación, va a tener mayor presencia o va a hacer más base el conocimiento didáctico del contenido que el conocimiento disciplinar, porque es lo que el profesor en realidad quiere implementar en el aula, las actividades, todo eso alrededor de lo que es la didáctica, para así llegar a la construcción por parte del estudiante o en relación mutua, depende cómo sea la concepción pedagógica que tenga el profesor del concepto como tal de la simetría. Entonces, desde nuestro punto de vista y desde el análisis que ya hemos hecho, es que si solo observamos la planeación de clase, pues va a tener mayor presencia el conocimiento didáctico del contenido y este va a ser base para otro conocimiento matemático. Perfecto. Carlos José nos hace otra pregunta. Si el profe deduce hasta las respuestas de los niños, ¿está bien ser tan calculado o tan previsivo y no espontáneo si hablamos de una Ajá. educación infantil? Sí, bueno, allí ya, pues como mi foco es la educación, el nivel secundario, pues ya los profesores tienen experiencia, entonces ellos se anticipan a esas respuestas que pueden dar los estudiantes a las preguntas que incluyen la planeación como tal, que es lo que nos dice también la malla, la guía curricular que nos ofrece el ministerio allá en Colombia, pues anticiparnos a esas preguntas, a esas respuestas que nos pueden hacer los estudiantes en el aula de clase y que nosotros podamos implementar actividades que conlleven o que construyan un buen conocimiento en los estudiantes. Hablando de la educación infantil, pues no tengo como ese bagaje para decir cómo es allí, pero pienso que quizás como son niños más pequeños, allí ya es diferente, un poco diferente el asunto, pero desde la educación secundaria sí se puede anticipar, o sea, como modo de preparación en el profesor para el desarrollo de la clase en el aula. Más que verlo como algo calculado, como que la clase fuera algo cuadriculado, es un modo del profesor estar listo o estar anticipado a lo que pueda ocurrir en el aula. Claro que sí, teniendo en cuenta que esa planificación o esas previsiones no implican que sea un proceso rígido. Exactamente. También nos hace ver muy bien. Bueno, y aquí ya para ir terminando, David Orlando plantea otra opción de investigación, otra línea, otra posibilidad desde el trabajo también que se viene haciendo, y es comparar pues el modelo MTSK, lo que sería en el desarrollo de una clase impartida por un maestro empírico con un profesor que se ha formado en esto. No sé si de casualidad en el programa en el que usted está participando se ha hecho algún estudio de este tipo. Bueno, el modelo se enfoca en ese conocimiento que desarrolla el profesor de matemática, pero que no desarrollan otras o que no utilizan o que no tienen relación, digámoslo así, con otras profesiones. O sea, está el ingeniero y el ingeniero está en su campo, puede trabajar en su campo, pero muy seguramente en el aula de clase va a manifestar o va a movilizar un conocimiento especializado precisamente en el aula de clase, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por eso es que el modelo habla del conocimiento que se necesita, pero que también se usa o se moviliza dentro del aula de clase, porque sí va a ser contextos diferentes y entonces allí pues se va a notar la diferencia como tal, teniendo en cuenta también que estamos trabajando pues con seres humanos, ¿no? O sea, no, los estudiantes nos dan sorpresas en todo el aula, en todo el desarrollo de la clase, y es lo que hace referencia Steiner en 2019 con
esta conceptualización de especializado que da él sobre el conocimiento del profesor de matemáticas, que ese conocimiento debe adaptarse a las condiciones complejas y dinámicas que tiene la clase de matemáticas, que debe ser un conocimiento que incluya lo histórico, lo cultural y lo social, y sobre todo esto último, que ese conocimiento debe adaptarse a las diferentes situaciones que adaptarse lleva a una transformación. Entonces ese proceso de transformación es lo que hace, integrado con las dos anteriores, que se ha especializado pues en el aula de clase y en la profesión como tal de educador matemático. Perfecto. Muchas gracias, profesor A Oscar ustedes. Paternina, por estas reflexiones, por compartirnos los resultados pues, de esta investigación y de las oportunidades que hay para seguir indagando y reflexionando con ese propósito de mejorar lo que son las prácticas de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas. Entonces, Así es. me uno pues a los agradecimientos de las personas que nos acompañan en sala. Quisiera pedirle si puede registrar por favor su correo electrónico, su dirección de correo electrónico en el chat, para que en caso Sí, que alguien tenga alguna inquietud, quisiera contactarlo, pues pueda hacerlo fácilmente. Mientras tanto, aquí nuestra colega Eni nos pregunta por la grabación. Sí, la grabación va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, al que los invitamos a suscribirse, el canal de YouTube Una Empresa Docente, así lo encuentran, pero también van a poder tener acceso desde la página web de UED. En la sección reuniones virtuales les estoy enviando en este momento el enlace a esta página y les voy a compartir rápidamente lo que ustedes pueden encontrar allí y cómo llegar pues a los videos de las conferencias. Entonces, esta es la página de nuestras reuniones virtuales. Algunos de ustedes pues ya han llegado aquí, han encontrado el cronograma, entonces de paso pues los invitamos a que nos acompañen. Tenemos aquí varias actividades, varias reuniones en las que tendremos colegas de diferentes niveles educativos y algunos expertos